jueves nuestro culto en forma normal, habitual, ya no se olvide, ya estamos entrando a una tierra en que nos estimula la palabra, nos estimula, ¿cierto?, a poder ser gente que predique, que hable y que cuente las grandes cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Y así también producir un efecto en otros y que sea un lugar de multiplicación. Tu vida, un lugar de multiplicación, ¿no? Dios te bendiga también. Este jueves entonces no te olvides con la palabra del Señor. Y el día domingo, bueno, nuestros cultos en forma habitual, esperando que algunos lleguen, ¿ya? ¿Cierto? Y que otros vayan a lo mejor por salir o saliendo, ¿ya? Así que Dios bendiga. Este día jueves los niños van a su campamento desde las 10 de la noche, creo que sean 10, 11 de la noche más o menos. Creo que están tomando el bus para ir a Coyipulli, donde van a estar en esta oportunidad, ¿ya? ¿Cierto? Haciendo también ahí una obra de evangelismo y haciendo también obra social. Eso será para este jueves. Este jueves estaremos orando también ahí por todos los niños, los hermanos también que van acompañando. Es como una pequeña caravana que va a estar y va a bendecir ese lugar, ¿no? Así que Coyipulli, el Señor les envía a nuestros hermanos. Así que oremos al Señor. Ahí está el pastor Ismael Huentecol, su esposa Lucía, su hijo también. Así que estar orando por esa familia pastoral y por todo lo que está ahí. Tiene una linda congregación ya levantada a pulso, pero ahí muy linda la congregación ahí en Coyipulli. Así que estemos orando al Señor desde este día jueves y el fin de semana. El domingo llegarán acá también alrededor de la misma hora, 10 de la noche aproximadamente. Así que hay que estar pendiente ahí para aquellos que llevan a sus hijos y que los deben venir a buscar. Eso será entonces para esta semana y este fin de semana. Así que gracias, muchas gracias. Que el Señor les bendiga grandemente y que seamos agradecidos de parte del Señor. Bien, vamos, los niños vayan a clase, por favor, ¿sí? Los niños vayan a clase. No se olviden inscribirse en la escuela Adore, no se olvide postular también a la parte musical. Miren que en la mañana nos faltaban varios instrumentos. Ahora, por la gracia del Señor, tuvimos casi toda la área cubierta, ¿no? Así que Dios bendiga ahí, ¿ya? Gracias, Jesús. Amén, eso es. Bien, y nosotros vamos a la palabra del Señor. Hechos capítulo 1, donde hemos estado concentrados, hemos ido lentamente, ¿no? Lentamente. Así que Dios bendiga ahí la palabra del Señor, ¿ya? Hemos estado mirando, ¿cierto? Con pasos lentos, como he dicho, pero quiero decirle una cosa, hermano, y quiero que lo tome, ¿no? Y que lo crea, porque esta palabra nos estimula a creer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Porque Jesús, ¿ya? Es Jesús pronto a salir del escenario de la tierra que nos habla de estas cosas, ¿ya? Y que pone énfasis en las cosas que ya había enseñado, cosas que ya le había dicho a sus discípulos. Por lo tanto, entonces, quiero que usted lo crea, que tenga fe, que usted crea que el Señor viene, que va a establece su reino, que habla de salvación, habla, ¿cierto?, de redención, habla de todas las cosas que nosotros tenemos que hacer. Él quiere que seamos testigos, no importa cuando Él venga, es tiempo que solamente Dios sabe, pero que también vamos a recibir el poder de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y también nos señaló hace un momento atrás que estuvimos compartiendo su preciosa venida. Así como habéis visto irse, así también vendrá. ¿Cuántos dicen amén? Y la esperanza de gloria, de verdad, es una esperanza muy maravillosa. ¿Cuántos creen que Jesús viene? Amén. Si creemos que Jesús viene es porque ciertamente es la esperanza que tenemos día a día, permanentemente. Por eso no debo cometer pecado, tengo que tener cuidado con todo lo que hago porque puedo perder mi esperanza de gloria, ¿ya? Cuando el Señor venga no quiero que me encuentre en pecado, quiero que me encuentre libre, haciendo la obra que Cristo me demandó. Me dijo que predicase el Evangelio, según lo que vimos también, ¿cierto? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿ya? Y también dijo, después viene el Espíritu Santo desde Jerusalén, Samaria, Judea y hasta la última en la tierra. Bueno, todas esas cosas que el Señor ya había dicho en Lucas y repite entonces nuevamente en el libro de los Hechos, en este capítulo 1. Así que, hermanos amados, si hay algo que te debe mantener firme en tu fe, es que Cristo viene. Es que el Señor viene. Parece que no lo cree. Lo que tiene que mantenerte firme es que Cristo viene. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, así uno no comete errores. Uno como pastor, como hermano en Cristo, como diácono, como cierto pastora, no podemos. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener mucho cuidado con eso porque Dios, ¿cierto? Tenemos ahí esa esperanza. Y cuando Jesús le enseñó que Él se iba, que dijo, le dio una parábola, dijo, y el amo, ¿cierto? Dice que se fue a un viaje largo, dice que bienaventurado al siervo que lo encontró haciendo así.
¿Ya? Ahí la parábola del cuento del siervo fiel. Por lo tanto, entonces, que nos haya siendo así. ¿Cuál es el hallarnos así? Trabajando, laborando, sirviendo, predicando el evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces no, porque no hay tiempo, si no hay más tiempo, hermano. Y tenemos que tener cuidado porque el tiempo se nos va. Y algo que no podemos recuperar es el tiempo que podemos perder. ¿Ya? Así que ojalá usted no pierda el tiempo, hable de Cristo, predique del Señor, confiese a Jesucristo, dígale lo que le está pasando, ¿cierto? No porque no le responda a sus oraciones, no sigue siendo un Dios que vuelve, un Cristo que viene. Así como le habéis visto venir, así vendrá. ¿Cuántos creen eso? ¿Ya? Por lo tanto, entonces tenemos que tener, ¿cierto? Con gozo, con alegría. Y ya no va a venir como el niño inocente que vino, sino va a venir como el rey y justo, ¿cierto? Que va a regir como rey y señor de esta tierra. Así que estamos contentos en eso. ¿Cuántos dicen amén? Visto que los discípulos estaban muy pendientes de todo lo que estaba sucediendo, ¿ya? El Señor lo llevó a un pequeño lugar, ¿ya? ¿Cierto? A un espacio, un lugar, para estar con ellos solo. ¿Ya? Y entonces de esta manera el Señor hace esta expresión. Pero note por favor la conducta de ellos. Vaya conmigo en Lucas, luego ya vamos a Hechos, no se preocupe. Lucas capítulo 24, versículo 50 y los últimos versículos que son hasta el 53. Lo voy a leer simplemente, pero para que usted se dé cuenta. Que el Señor lo apartó, ¿cierto? Lo sacó fuera, ya, de donde estaban. Ahí ya le estaba hablando. Si usted lee antes el capítulo del verso 44 en adelante, usted está viendo cómo el Señor le abre el entendimiento, le abre su cabeza y puede entonces entender las cosas de Dios. Y entonces dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos, los bendijo. La actitud de Cristo, bendecir a sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Los bendijo. Jesús nunca se olvidó de hacer lo que tenía que hacer. Y los bendijo. ¿Ya? Y aconteció que bendiciéndoles, versículo 51 del capítulo 24 de Lucas, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Según los detalles de Lucas, ¿cierto? De hecho, Lucas entonces nos dice que fue ascendido en una nube. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Cuántos dicen amén? Que cuando tú recibes la noticia de que Él viene, ¿cuál debe ser tu actitud? Gozosa. Que te pueden pasar miles de cosas en esta tierra, circunstancias dolorosas como otras, muy alegres, muy felices, pero nada cambiará el gozo de saber que Cristo vuelve, de saber que el Señor vuelve. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Y eso es una realidad. Y por último dice, y estaban siempre en el templo, ¿cierto? Alabando y bendiciendo a Dios. Usted sabe que estar en el templo ellos iban al tiempo de la oración, ¿ya? ¿Cierto? ¿Me entiende? Muy temprano, ¿ya? Y luego, ¿cierto? Al mediodía o a las 3 de la tarde, ¿ya? Que sería más o menos. Entonces, ellos tenían, ¿cierto? Dividían el día en cuatro dividían el día como la noche. Entonces estaba muy temprano y luego entonces como a las 3 de la tarde, que fue la hora en que Pedro y Juan, ¿cierto? Sanaron el Señor los usó para ser sanado al paralítico que estaba en la puerta del templo. Ya, era permanente, era un deseo de que había que ir al templo, a reunirse, y allí expresaban su gozo, su alegría, ¿cierto? Y cantaban al Señor con todo. ¿Dice amén usted? Entonces, el Señor diciéndole, y el ángel, ¿cierto? Los dos hombres que estaban allí eran ángeles, ¿cierto? Este mismo Jesús, versículo 11 ahora del libro de los Hechos, capítulo 1, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vendrá de la misma manera. Y dice que todo ojo le verá. ¿Me entiende? Allí estuvieron algunos, pero ahora cuando venga, todo ojo le verá. Dios, ¿cierto? Presenta su amor y su misericordia, así que yo tengo esperanza de que Cristo venga. Yo tengo esperanza de que Cristo venga. Así que cuando vamos a dejar a un ser querido que fue hijo de Dios en esta tierra, que testificó de Cristo, nosotros estamos felices porque un día le veremos. Un día estaremos con él o con ella, ¿cierto? Y entonces en ese sentido está nuestro corazón. Es verdad que nos da pena, lloramos, nos da nostalgia, etcétera. No es fácil el momento que se sufre, pero tenemos la esperanza de que Él viene. ¿Cuántos dicen amén? Visto esto, ya, ¿cierto? Ellos vuelven entonces a la ciudad de Jerusalén para poder entonces estar en un lugar que Dios o que Jesús le va a determinar.
¿Ya? Así que vamos entonces ahora a entrar en el versículo 12, ¿ya?, del capítulo 1 del libro de los Hechos. ¿Ya? No hay más tiempo para hacer un análisis más profundo nuevamente, porque ya lo hicimos en la mañana. ¿Ya? Entonces dice, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, o el monte de los Olivos, el cual estaba cerca de Jerusalén como un día de reposo. ¿Ya? 900 metros para ser exacto, era más o menos lo que tenían que caminar. ¿Ya? Así que no estaba lejos una ciudad de la otra. Por lo tanto, entonces volvieron desde ese lugar del monte para volver entonces a Jerusalén. No era mucho lo que caminaron, casi 1 kilómetro, ¿ya? Y eso era algo habitual, ya que ellos normalmente se trasladaban a pie. Así que era un camino que ellos a lo mejor lo hicieron muchas veces, ¿ya?, y transitaron por ese lugar. Ahora volvía entonces, ¿cierto?, a Jerusalén para entonces permanecer. Recuerde que está hecha la promesa del Padre. La promesa del Padre era, esperen en Jerusalén la promesa del Padre. ¿Y cuál era esta? Que vendría el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Dice amén? Entonces, entrando, dice, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración, ¿ya?, y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué es lo que el Señor decía en esto. ¿Ya? Lucas quiere enseñarnos algo. Lucas quiere informarnos algo para que de esta manera esté. Por eso el Señor se paró siempre en la intimidad. Cuando Cristo quiso intimar, siempre los llevó aparte o a un lugar. Cuando hizo la cena del Señor, ¿cierto?, le dijo que fuesen y que preparasen el lugar. ¿Ya? Esa gente que sabía el lugar le preparó un aposento. Se dice y se comenta, ¿cierto?, de que este era el mismo lugar que el aposento alto. El que tuvo en la cena del Señor es el mismo lugar, ya que era un lugar grande, espacioso, donde podía caber toda la gente tenía todo el espacio para caber toda esa gente que iba a llegar. Por lo tanto, entonces, se dice de esta manera. ¿Ya? Así que entraron allí y encontraron esto. Entonces, lo primero que encontramos, según Lucas nos dice, que estos 11 estaban unánimes. ¿Ya? ¿Cierto? Unánimes. Recuerde, por favor, los discípulos no eran perfectos. ¿Ya? Los discípulos pelearon entre ellos, discutieron, ¿cierto? Hubo uno que le negó, el otro le traicionó. Ya, no había conducta, ¿cierto?, muy válida o como algo que pudiéramos sacar, a relevar, ¿cierto?, o hacer mención de esta conducta de ellos como para poder ser algo bueno. De verdad que nunca, ¿no? Ellos siempre se comportaron muy humanamente. ¿Se recuerdan que uno quería sentarse a la izquierda, a la derecha, ¿cierto?, en el reino, y los otros se pusieron celosos, había egoísmo, bueno. Todas esas cosas pasaban allí. Pedro, ¿cierto?, en algún momento le dijo, mira, maestro, nos sigue. Bueno, ¿y a ti qué? Entonces, bueno, hay cosas que vivieron ellos en conducta. Pero note ahora, por favor, ahora estaban unánimes. Eso cambia inmediatamente, ¿cierto? Hay un contraste. Hay un contraste. Ya algo le está sucediendo a estos hombres. Algo está aconteciendo, porque nosotros nos podemos encontrar así. De repente somos muy espirituales y de repente estamos peleando. Gracias por el amén. Claro, ya pasa, dice, bueno, pasa hasta en las mejores familias, dice uno, ¿no? Así dice, pasa hasta en las mejores familias. Bueno, eso quiere decir que cuanto que hay gente que a lo mejor debiera saber comportarse, no se comporta. Así también nos pasa a nosotros. Por eso nunca hay que tirar la piedra. ¿Ya? ¿Cierto? No, todos tenemos techo de vidrio. Ya, sí, puede salir nuestra maldad. Recuerde que estamos todavía, ¿cierto?, sujetos a este cuerpo de pecado y en el cual es la lucha permanente para no cometer pecado. ¿Me dice amén? Entonces, en ese sentido necesitamos, ¿ya? Aquí hay un gran contraste que se exhibe, que se da a entender, ¿cierto? ¿Ya? Y que antes de la crucifixión era notorio cómo estaban todos ellos y todo lo que estaba pasando cuando ellos querían ser algo mejor, ¿ya? Entonces Jesús trató estas cosas en el corazón de ellos, ¿cierto? El Espíritu Santo estaba haciendo una obra ya, ¿cierto? Se estaba manifestando todo esto, la esperanza que estaban mirando cuando Jesús se fue, todo lo que estaba sucediendo, para ellos le hizo un contraste. Algo pasó. Desde el día en que Jesús le dijo, es necesario que yo me vaya,
¿cierto? Y le daré a otro, un consolador, el Espíritu Santo, ¿cierto? Y Él os hará saber todas las cosas. De verdad, algo empezó a trabajarse en ellos, en cada uno de ellos, ¿ya? Así que ya no habían más conflicto, ya no había más situaciones de rencilla. Luego lo vamos a ver a ellos como líderes, como gente que lleva adelante, ¿cierto?, el Evangelio, capaces de dar su vida por Jesucristo. Que el cambio va a ser extremadamente notorio. Ya no tenían miedo, ya no había temor, ¿cierto? Pedro, para él ya le iba a hacer una cosa que no era, que le daba lo mismo perder la vida por la causa de Cristo, y todo aquello entonces, y cosas que vamos conociendo después en el libro de los Hechos. Así que todos tenían entonces un solo pensamiento, un solo sentir. Y esto es lo que necesitamos, hermanos, cada vez que encontramos. Por eso, dentro del matrimonio lo que más Dios quiere lograr es la unidad, el unánime, el estar no solamente juntos, sino que tener un mismo pensamiento, una misma manera de pensar. O sea, si eso ocurre, ese matrimonio va a ser exitoso, ¿me entiende? Va a ser exitoso en el tiempo, va a ir logrando y todos los logros que tenga van a ser buenos. Normalmente discutimos porque pensamos totalmente tan diversos, tan diferentes, ya siendo un hombre y una mujer, ¿cierto? Más aún cuando no estamos de acuerdo en algunas circunstancias. Entonces, estas cosas producen efectos negativos muchas veces y dolorosos. Pero cuando logramos unificar, y eso es lo que pasa cuando tú estás con Dios, tú logras entender que Dios quiere hacer algo contigo. Tú estás de acuerdo con el pensamiento de Dios. Tú estás de acuerdo con la palabra de Dios. Estamos de acuerdo bajo la voluntad de Dios. O sea, nuestra mente va cambiando. Y entonces me dice, sí, Señor, lo haré. Lo haré. Me cueste lo que me cueste, lo haré. ¿Cuántos dicen amén? Que hay cosas que Dios nos pide y que no son fáciles para nosotros, porque Él sabe que necesitamos algo, un poder sobrenatural, un poder que no es dado al hombre en un sentido que lo trae, sino que hay que dárselo, hay que entregárselo. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Entonces, esa mente, ese pensar de una forma, ¿cierto?, parecida, similar, ayuda. Quita las dudas, saca los temores, aclara los pensamientos, ¿ya? Hace realidad los sueños. Y por cierto, permite que la obra del Señor, hablando de esto, de la obra del Señor, se haga una realidad. Entonces esas cosas cambian, son diferentes. Uno ve cuando las personas son diferentes porque empiezan a mirar las cosas en una sola dirección. Entonces yo me alegro por aquellos que tienen un pensamiento único, un corazón unánime. Por eso, ¿cierto? Si usted puede pensar bien, hágalo. Si hay algo bueno, en esto piense. ¿Ya? Porque cuando usted piensa mal, lo que primero sale es que usted va a estar en desacuerdo, va a estar firme. Yo no le digo esté de acuerdo con el pecado, de ninguna manera. Sé que la maldad se ve y usted no puede estar de acuerdo con el mal. Por cierto que sí, no estoy hablando de eso. Pero estoy hablando de aquellas cosas que a veces nos separan, nos desunen, ¿cierto? Que las murmuraciones, que se levantan cosas. Entonces, esas cosas tienen que ser acabadas, exterminadas, para que todos podamos servir a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Segunda cosa que nos hace ver, ¿cierto?, Lucas en estos versículos. Todos perseveraban. Esa es otra cosa que tenemos que hacer. Tenemos que saber perseverar hasta el día del Señor. ¿Dice amén usted? Hasta el día del Señor. Tenemos que saber permanecer firme en lo que hemos determinado. Si hemos determinado estar con Cristo hasta el final. Hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? No es que cuando me fue bien estuve con Él y cuando me va, no. En las buenas y en las malas. ¿Cierto? Es un matrimonio que no se debe, ¿cierto?, liberar. Todo lo contrario, más fuerte, más unidos todavía, porque solamente nuestra ayuda viene de Él. Y eso será mucho más fácil para poder liberarnos de aquellas cosas, ¿ya? Entonces, dentro de lo que estaba en los discípulos, ¿cierto?, esta perseverancia en el ruego, en la oración, ya hacía ver una cosa, la fidelidad hacia Dios. Cuando usted viene y permanece viniendo, cuando usted viene y está en casa, cuando usted viene y alaba a Cristo, eso lo hace a usted una persona fiel. Aunque usted no ande escribiendo que es fiel, no, usted es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Esa perseverancia le da a usted la magnitud, ¿cierto? Le da la credibilidad de que usted es una persona fiel, que usted de verdad cree en el Señor. Usted cree en el Señor, ¿ya? Entonces, debe ser así. Y esta perseverancia era en un lugar. Por lo tanto, entonces, si un lugar, usted tiene que perseverar, venir a congregarse, estar junto con el Señor, alabar a Cristo entre los hermanos. Aquí donde los roces, ¿cierto?, y las cosas que a veces no nos parecen muy correctas de otros, nos ayudan, ¿cierto?, para poder no pensar mal, sino que orar y bendecir al otro.
Y eso ha de ser una cosa que cambia. Entonces cuando oro, mi ruego es oído. Mi ruego es oído, porque estamos en un solo espíritu, en un solo sentir. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces ese aposento, ese lugar, era un lugar clave para ellos. Era central que estuviera allí juntos. Yo me imagino, no eran pocos los días que estarían juntos. ¿Ya? No eran poco el tiempo que estarían juntos. Así que más de alguna cosa pasó, sucedió. Pero la Escritura no lo hace, no lo da como un acontecimiento, porque fue cierto, algo que se empezó, cierto, a gestar, y que luego lo superior vino, la perseverancia, el ruego, la oración, el estar unánime, cierto, la fidelidad de uno hacia el Señor fue mayor. Y entonces quedó de lado lo otro. Así que mantenían entonces. Lo segundo que se da cuando usted está unánime, mantiene una atmósfera. Y da una atmósfera de fe. ¿Cuántos dicen amén? Se da una atmósfera de fe, de creer, de saber. Por eso aquí tenemos que tener un solo espíritu. Tenemos que estar unánime, no solamente juntos, sino que unánime, en una sola mente, en pensar. ¿Cuántos somos hijos de Dios acá? ¿Cuántos tenemos a Cristo en el corazón? Bueno, tenemos que pensar de esa manera, como Cristo. ¿Ya? Si lo único que somos tan diferentes unos de otros, pero en la unanimidad del espíritu, ¿cierto? Nos podemos proyectar en estar solamente como un solo hombre. Como un solo hombre. Así que haga una atmósfera de oración. Cuando usted está en casa y hace una unidad, ¿cierto? Hay una atmósfera y persevera en eso, hay una atmósfera. Está en paz. No hay pleito. No hay rencilla. No hay odio. No, porque usted está unánime, están pensando de la misma manera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, sí que en esos días el Señor permitió entonces que esto fuese algo real. Así como lo leímos, ¿cierto? Ellos perseveraban en la alabanza, alabando a Dios y orando también. ¿Ya? Así que eso es lo que hay que hacer. Cuando usted viene a orar, usted persevera, nos unimos, ¿cierto? Ya estamos juntos, pero nos unimos en un espíritu detrás de una petición, detrás de un ruego, de un clamor que se necesita hacer, ¿no? Así que eso ha de ser maravilloso. Tercero, lo que vemos acá, ¿cierto? Es que las mujeres se unieron a ellos. Lucas, recuerde, Lucas es un griego. ¿Ya? Es un gentil. ¿Ya? Lucas no es judío, por lo tanto para Lucas no era problema las mujeres. ¿Ya? Así que digan gracias Lucas, digan las hermanas. ¿Ya? Porque él, ¿cierto? Es un manifiesto para que los judíos, porque tiene un objetivo, tiene un propósito, para que los judíos entendiesen que el Señor también tomaba en cuenta a las mujeres. Oh, y las mujeres están calladitas, no sé. ¿Está con el marido al lado que está calladita? Ya, entiendo. Dígame, hermana, dígame, qué bueno, eso es. Para que los demás sepan que Jesús también nos toma en cuenta a nosotras. ¿Cierto? Debieran decir las hermanas. Así que usted es tomada en cuenta. ¿Ya? ¿Cierto? Y las mujeres entonces se unieron a esta oración con la misma perseverancia. Yo diría que las mujeres normalmente por motivos X siempre han sido más numerosas dentro de las congregaciones y perseveran, no sé, son más atrevidas. Yo la encuentro bien osada a ella y le dan y vamos. Nosotros como somos racionales, le damos vuelta tanto a las cosas que a veces nos cuesta. No, ojalá no le cueste, ¿ya? Que el Señor haga. Que de verdad que Lucas dice varones hermanos en el verso 16, pero no está dejando a las mujeres de lado. No, porque incluye a las mujeres. Ya incluye, porque allí estaban ellas, estaban presentes. Por lo tanto, entonces, es la forma más, ¿cierto?, de referirse a la hermandad general, como con todos, ¿no? ¿Cierto? Y entonces de esa manera. Hoy día nosotros hacemos la diferencia, hermano y hermana, pero aquí no hacían distinción de aquello, sino que simplemente lo hizo. Así que Pedro estaba también ahí y con sus hermanos discípulos y todo. Entonces Pedro, yo me imagino, porque después vemos situaciones que Pedro tuvo que vivir con los gentiles, porque todo lo prepara el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo prepara. ¿Ya? El Señor fue preparando a Pedro para que cuando viera a Cornelio que estaba orando y que sus ruegos y sus limosnas habían subido al cielo, ¿cierto? A Pedro no le costase tanto. Pero este es un gentil, este no es un perro como le llamaban los judíos a los gentiles. No. Él pudo entender que el Señor también se manifestaba sobre los gentiles, sobre las mujeres y sobre todo hombre y mujer que le crea al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esto es maravilloso, ¿ya? Que aquí ya tenemos la esencia de que las mujeres son tomadas en cuenta, porque hay gente que piensa que Dios es machista.
porque sale mucho el nombre masculino, más que femenino, ¿ya? ¿Cierto? Y que hay gran parte de la escritura que son los que inspiran son más hombres que mujeres, pero no es así. Dios nunca hizo... hermanas amadas, si Dios no le hubiese interesado a la mujer, ¿usted cree que Dios hace a la mujer? Dígame, hermana, dígame. No, para nada. ¿Ya? Pero Dios le dio una importancia tal a las mujeres, ¿ya? Que la misma mujer no sabe cuán importante es. Entonces, la mujer no debe buscar un derecho, la mujer tiene el derecho. La mujer no tiene que tener una ley para que la respete, ella tiene un derecho. ¿Ya? Y lo más significativo fue lo que Dios cuando la hizo y para qué la hizo. Dios pensó que era imposible que Adán hiciera toda la tarea. Es imposible que el hombre haga todo lo que tiene que hacer sin ella. Escucho voces de varones ahí, amén, que eso es bueno. Claro que sí. ¿Ya? Y no es en un plano inferior el trabajo de ella. No es en un plano inferior. ¿Cierto? Si no, nunca hubiese pedido que ellos fuesen una sola carne. Y ser una sola carne es estar al mismo nivel. Al mismo nivel. Entonces es imposible que Dios esté, ¿cierto? O que la gente diga que Dios estuvo pensando o que la mujer no fue tomada en cuenta. No. Todo lo contrario. Si Dios lo hizo al principio, no lo va a dejar de hacer hasta el final. Hasta el final. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es importantísimo. La mujer es primordial en el trabajo, en la labor. Y no era menor en este momento. En este momento no era menor. ¿Ya? ¿Cierto? Lo cuarto que menciona aquí Lucas es, ¿cierto?, que María, la madre de Jesús, estaba con ellos. ¿Ya? Hace una referencia entonces, ¿ya?, para darle una importancia en el orden que correspondía. ¿Ya? Si la nombra es porque es importante. Si no, dice, las mujeres hubiesen estado allí. Punto y se acabó. Pero ¿por qué era importante? Porque ¿quién tenía que cuidar a María? ¿Quién tenía que cuidar a María? ¿O María quedó sola, quedó viuda y nadie más se acordó de María? No. ¿Qué hizo Jesús estando en la cruz? Mujer, he aquí tu hijo. ¿A quién le dijo eso? A Juan. Y Juan estaba dentro de los 11. Por lo tanto, entonces, si Juan estaba allí, María estaba allí. Porque Juan hizo lo que Jesús le demandó. La cuidó hasta el día de su muerte. ¿Entiende? Hasta el día de su muerte. Eso es algo que es digno de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dijo algo a Juan, Juan nunca se apartó de lo que Jesús le dijo. Y eso es una buena lección para nosotros. Que cuando Jesús nos dice algo, nunca nos apartemos de lo que el Señor nos dice. Digan lo que digan los demás, parezca algo que no corresponde. No, si Jesús me lo dijo, lo voy a hacer. No me voy a separar. ¿Me entiende? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, se hallaba allí presente porque Juanito estaba ahí. ¿Ya? Él cumplió la petición de Jesús en todo, a cabalidad. ¿Ya? Él no estaba todavía como dirigente, sino que simplemente como uno de los demás. Porque todavía en esto no había gran, cierta apertura. ¿Quién iba a regir? ¿Quién iba a estar allí? ¿No? Luego vemos los líderes que van saliendo y en ese sentido. Entonces, podemos estar seguros de la importancia de la palabra, de las promesas, de las enseñanzas de Jesús. Si Jesús le dijo, esperen la promesa del Padre, Juan sabía que tenía. Y María no era menor. ¿Ya? María ya había tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Y la tuvo cuando Jesús fue engendrado. Luego, para dar realidad a esta expresión del Espíritu Santo sobre ella o dentro de ella por la persona de Jesús, ya luego cuando se encuentra con su prima Elizabeth, dice que en el vientre saltaron las criaturas. Porque uno reconoció al mayor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién estaba en el vientre de Elizabeth? Una anciana, alguien que no podía tener hijos. ¿Quién estaba allí? Juan. Juan estaba en el... ¿Me entiendes? Que cuando Dios tiene propósitos maravillosos, Dios los va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Así que esta mujer había sido una de las mejores, una de las primeras mujeres que había gustado la presencia del Espíritu Santo. De una forma sobrenatural. ¿Ya?
Por eso no era menor ahora estar en el aposento alto esperando esa invasión, por decirlo así, esa llenura, ese bautismo, ese sumergirse ahora en el poder del Espíritu Santo. Lo necesitábamos, lo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Cuando usted no anda espiritualmente bien, usted anda como flojito, como fome. ¿Cómo te sentís? No, menos nomás. ¿Ya? No, estoy tibio. ¿Ya? Pero cuando uno anda lleno de... No, uno mire, quiere cantar, no importa que la canción, cierto sea cual sea, la sepa o no, uno levanta los brazos y disfruta de la alabanza. Disfruta de esa alabanza porque está bien con el Señor. Y espiritualmente eso es bueno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, podemos estar seguros que de verdad estaba listo, propicio para recibir el Espíritu Santo también María. ¿Ya? Así que, mujeres, para todos es el Espíritu Santo. Para todos y para todas. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. ¿Ya? Y poder ejercitar esto. Ejercitar. Bueno, dicen algunos, ¿cierto? Bajo la tradición judía, que María pudo haber, ¿cierto? Muerto en Jerusalén. Como otros, pensando que Juan era el encargado de la vida de María, se fue con Juan también cuando éste fue deportado a Éfeso. Cuando fue a Éfeso a hacer, ¿cierto? La tarea. Entonces, bueno, allí... Estas son formas que se dicen los comentaristas. Pero a nosotros lo más importante es que estaba allí por algo tan trascendente y tan especial. Muy especial. Y en eso entonces no nos cabe duda a nosotros de que de verdad era una necesidad. Así que, hermanos amados, si todo este grupo tan importante estaba allí para recibir, no era menor lo que se tenía que recibir. ¿Cuántos dicen amén? Que había que recibirlo. Y por último y quinto, hermanos, los hermanos de Jesús se hallaban también presentes. ¿Ya? ¿Cierto? Como antes de la crucifixión, los hermanos no creían en Jesús. Tuvieron sus dudas. Claro. Aunque era el maestro y era el Hijo de Dios, mucha gente no creyó en él. Y ahí dentro de ese grupo también algunos de sus hermanos eran los que no le creían. Bueno, luego vemos a Jacobo, Santiago, ¿cierto? Y Judas también, que se dice que era hermano de Santiago, por lo tanto podría haber sido hermano de Jesús. Bueno, el que escribe es Judas, ¿ya? Y entonces, en ese sentido, podemos ver cómo el Señor hace una labor extraordinaria y maravillosa. ¿Ya? Jesús entonces expresó con claridad lo que estaba allí. ¿Ya? Que Jesús apareció y les apareció. Y que estuvo allí y le apareció a ellos. Entonces, si los hermanos de Jesús estaban aquí, en este versículo, y sus hermanos, dice al término del versículo 14, era porque también habían ellos creído en Jesús. Habían creído que era el Hijo de Dios. Habían creído, ¿cierto? Y era muy posible que estuvieron, ¿ya? ¿Cierto? Muy cerca de muchas otras cosas que ellos tuvieron a lo mejor su duda. Pero ahora ya no tenían duda. Ahora ya no había duda. ¿Ya? No había ninguna duda de que ellos también estaban, ¿cierto? De que Jesús era el Cristo. Notemos algunos versículos, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 7. ¿Ya? Dice allí donde se le apareció a uno de sus hermanos, sanguíneo. Lo voy a dejar así para que usted lo pueda entender mejor, ya que estamos hablando. ¿Cómo Jesús, cierto, quiso? Porque a veces nos cuesta más la familia que crea en lo que creemos. Dice amén. Muchas veces, cierto, los que nos acompañan en el hogar, que queremos que les pase lo mejor, que crean en Jesucristo, a ellos les cuesta mucho más creer. ¿Ya? Así que Jesús se les apareció a ellos para reafirmar su fe, ¿cierto? Y que de verdad era el Señor. Versículo 7, dice así, ¿ya? Después apareció a Jacob, ¿cierto? Y después a todos los apóstoles. Le apareció primero a Jacob, al hermano sanguíneo de él, ¿ya? ¿Cierto? ¿Y por qué estaba aquí? Porque ya había aparecido a los 500 hermanos. Ya había estado allí con 500 personas. El Señor estaba dando luz después de su resurrección. ¿Ya? Después que Jesús resucitó, se le apareció a todos estos. ¿Ya? Esto es lo que cuenta Pablo después, cuando hubo la resurrección de Jesucristo, que es lo que aconteció cuando Jesucristo resucitó. No solamente resucitaron algunos, que resucitó Jesús, sino que como 500. Y entonces también se le aparece para que tengan esa fe y creer que Jesucristo había resucitado. Otros versículos que tenemos también, ¿cierto? Y que pueden ser parte de lo que estamos leyendo. Vamos a Judas. Judas. Tiene un solo capítulo, así que no le va a costar mucho. Está antes de Apocalipsis. ¿Ya? Pero vea también cómo el Señor le apareció también a Judas, que dicen que era uno de sus hermanos. ¿Ya? Después de Juan, de tercera de Juan, viene Judas. Y dice Judas 1.
Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacob. ¿De quién era hermano Judas? De Jacob. ¿Quién era Jacob? ¿Hermano de quién? De Jesús. ¿Ya? A los llamados, santificados en Dios Padre, ¿cierto? Y guardados en Jesucristo. ¿Ya? Que Jesucristo realizando la obra redentora, crucial, maravillosa de su resurrección, haciéndole ver a sus hermanos. ¿Ya? Para Jesús su familia era importante. Gracias por el amén. Para Jesús su familia era importante. Yo creo que para nosotros también nuestra familia tiene que ser importante. Y tenemos que ser entonces aquella gente que hable, que comparta a Jesucristo, que hable de Jesús, que le diga a la gente, a sus hermanos, cuán cierto meritorio es también creer en Jesús, porque para ellos será la mejor bendición. Ahora, nuestra familia es un caos muchas veces. ¿Por qué no nos creen? Y esos por qué no nos creen, cada uno de nosotros debemos hacer nuestro análisis. Cada uno de nosotros, ¿ya? ¿Cierto? Yo le podría decir muchas cosas porque la gente no cree, ¿ya? Primeramente que nada, nuestro testimonio no es conducente con lo que decimos. Es lo más práctico que hay. Si hay alguien que no le creen es porque seguramente más de alguna vez no se ha comportado como debe ser. ¿Me puede decir amén? Claro que sí. ¿Ya? A veces no somos el hombre o la mujer más correcta. ¿Ya? Entonces, la forma de que la gente pueda creer en Jesús es que tú tienes que decirle que tú eres imperfecto. Pero Jesús no es imperfecto. ¿Ya? Y lo importante es tomarlo a Él, no de una. Ahora, es cierto y es correcto de que la gente nos ve a uno, ve a Cristo en nosotros. O debe ver a Cristo en nosotros. Pero muchas veces por la conducta que nosotros realizamos incorrectamente, la gente no se acerca a Cristo. No se acerca al Señor. Ya, si ciertamente su lenguaje es, no, a mí no me gusta la religión evangélica o no me gusta ninguna religión, es la forma de decir, no me gusta estar con Cristo, no me gusta. Pero ellos no pueden de alguna manera pensar correctamente. ¿Ya? Entonces, pero sí debiera ser nuestra conducta lo mejor. Por eso, sus hermanos nunca a Jesús le pudieron apuntar con el dedo diciendo que Él no hizo lo que dijo. Ellos tuvieron, más temprano que tarde terminaron creyendo en Jesús porque Jesús hizo lo que dijo. Y eso es algo que nosotros tenemos que saber imitar. ¿Cuántos dicen amén? Saber imitar. Y mira, hermano, lo que más cuesta en un hombre es que, me refiero a ser humano, lo que más cuesta es ser creíble. Lo que más cuesta. Lo que más cuesta es ser creíble. ¿Ya? ¿Cierto? Y cuando uno cree en el otro o cree en esa persona que la ha visto de alguna manera, ¿cierto? Intachable, correcta, ¿cierto? Frente a un comportamiento, para uno es una persona que vale. Es una persona valiosa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, pero cuando se pierde eso, cuando nos encuentran haciendo, me incluyo, cuando nos encuentran haciendo algo incorrecto, ¿qué pasa? Ya no hay credibilidad. Se pierde eso. Y eso es tremendamente complicado. ¿Me entienden? Por eso, lo más caro de uno, lo más que uno tiene como valor, por eso le pongo precio caro, ¿cierto? Es justamente ser creíble. Ser transparente. ¿Ya? Ser leídos, por eso la Escritura dice que tenemos que ser cartas leídas por todos. No importa que otros piensen mal de ti. Eso es un asunto de los demás. ¿Me dice amén? Es un asunto de los demás. Pero que tú le des razón de que piensen mal, eso es peor todavía. Pero si tú no le das razón simplemente por su forma de mirarte, de ser contigo, bueno, está bien, allá ellos. Pero tú tienes que ser simplemente el mismo. Simplemente transparente. Que sepan que tú eres así y en todas partes eres igual. ¿Cuántos dicen amén? Que tú eres un hombre, una mujer que ama a Jesús y que se comporta. Porque ¿cómo voy a perder si el Cristo viene? Y cómo yo quiero verlo. Y si Él viene, yo no me quiero quedar, yo quiero irme con Él. ¿Cuántos dicen amén? Que esas cosas nos deben favorecer
ministrar, empoderarnos de esa fe, de esa confianza de que Jesús va a ser. Entonces, nuestra familia muchas veces, o los cercanos, a veces ya la familia está lista, pero los cercanos que nos conocen por motivos X, en trabajo, en algún lugar, hermanos, hay testimonios de cristianos cuando hacen negocio horrible. Horrible. ¿Ya? ¿Cierto? A uno de repente uno dice, pastor, recomiéndeme a alguien ¿para qué? ¿Para quedar mal uno? ¿Me entiendes? Entonces cuesta muchas veces, ¿ya? Cuesta. A veces, y yo creo que no es lo que Dios quiere, hermano. ¿Ya? A veces encontrar un cristiano, uno que transmite a Cristo, uno que hay que buscarlo de día con linterna, hermano. ¿Ya? Porque cuesta. Y que no debiera ser así. ¿Cuántos dicen amén? Así no debiera ser. Que nuestros hechos debieran ser así, en paz, con tranquilidad. Que la gente supiera quién soy. ¿Me entiendes? Y que sepan que somos de la misma manera. Y no cambiamos. Y tampoco transamos. Ni por el favor de otros. No transamos. No sé si usted está de acuerdo con ese pensamiento. Que no trance, hermano. No trance por un poco de plata, por un poco de esto. No trance. No transemos nuestra fe. ¿Ya? Si tú transas, que Cristo un día no nos va a confesar que somos sus hijos. Porque no fuimos correctos con lo que el Señor nos enseña. Entonces, por eso es muy importante cuando dice, y los hermanos, que Jesús tenía consideración con su familia. ¿Ya? ¿Cierto? Y estos ahora estaban unánimes pensando en lo mismo, esperando ese momento maravilloso que el Señor trajese. ¿Ya? Nosotros lo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros necesitamos. ¿Ya? Voy concluyendo entonces. Si realmente nosotros necesitamos esto, 5 cosas, se las repito. ¿Ya? Si a usted se le olvidó una o no la notó. ¿Ya? La primera era, los 11 estaban, ellos que iban a ser como cabeza, los 11. ¿Ya? Recuerde que hay una necesidad, ¿ya? A la tarde voy a predicar de eso, pero hay una necesidad de uno. Hay uno más. Uno podría decir, Jesús, ¿por qué no dejaste los 11? Bueno, a la tarde lo vamos a ver, por qué el Señor no dejó a los 11, sino que si eran 12, tenían que ser 12. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Además, el Señor pasó mucho tiempo orando para elegir a estos hombres. ¿Ya? Los 11 entonces estaban unánimes, ¿ya? Unánimes, ¿cierto? El contraste maravilloso era que ahora ya no estaban peleando, digámoslo tan simple como eso, ya no peleaban, ya estaban en la misma posición, en la misma postura. ¿Cuántos dicen amén? Así que nunca peleé con un hermano. Nadie dijo amén. Que ninguno pelee con un hermano en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Porque si el hermano se arrepiente de lo que hizo, mañana lo vas a ver arriba. Así que perdónalo. ¿Cuántos dicen amén? Sí, esa es la actitud de Cristo. Es la actitud de Cristo. Hay que hacerlo, aunque a veces no nos parece correcto. Y dejémosle el juicio al Señor. Porque si hay alguien justo para juzgar, es Dios. Es Dios. Y usted se saca un tremendo, ¿me entiende? ¿Cierto? Un tremendo. Es como la gente que dice, ¿no? Buscando justicia. Dice, el que le hizo el portonazo salió y anda en la calle. Feliz de la vida. Y uno está ahí, o la persona está cargado. ¿Qué hizo la justicia? Déjelo. Dios no es como nuestra justicia. Dios es justo. Diga, Dios es justo. Claro, eso es. ¿Ya? Segunda cosa, perseveremos en la oración y en el ruego. Clama a mí y yo te responderé. El tiempo de la oración y el ruego debe ser algo significativo. El juntar a los 120 en un lugar era justamente para que estuvieran unánime juntos. Estuvieran en un solo sentir, pero estuvieran allí, prestos y dispuestos a recibir, ¿cierto? Recibir entonces el poder del Espíritu Santo. Recuerden, si hubiesen estado los 11 y el Espíritu Santo viene, es posible que a lo mejor la magnitud de esparcir el Evangelio con tanto poder no hubiese sido tan rápido, ¿ya? Pero habían 120, ya se había multiplicado, ¿cierto? Por lo menos 10 veces este número, y por lo tanto entonces los discípulos ya no eran 11 o 12, sino que eran 120. Por lo tanto, eso era más fácil de que llegase el poder del Espíritu Santo a través de muchos otros, no solamente de los discípulos o apóstoles. ¿Ya?
Tercera cosa, las mujeres, benditas mujeres, digan amén, las mujeres, eso es, elegidas, ¿cierto? Tomadas en cuenta por el Señor. Lucas las hace aquí, dice, las mujeres se les unieron entonces a este espíritu, al estar correcto. ¿Se da cuenta usted que un hombre puede estar de acuerdo con una mujer o una mujer con un hombre? En las cosas espirituales sí, hermano. Por lo menos aquí hay una garantía. Bíblicamente hay una garantía de que hay un hombre y una mujer que se pueden poner de acuerdo en lo mismo. Para con Dios. ¿Sí? Eso va a ser bonito. ¿Ya? Y maravilloso va a ser. Entonces, usted hágalo y vea. Yo creo que por eso el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron, Señor, ¿y de quién va a ser esposa esta? ¿De quién va a ser esposa? ¿Cierto? Si 5 maridos ha tenido, ¿de quién va a ser esposa esta? Le dijo, eso es acá, allá, no hay necesidad. ¿Entiende? En ese sentido, es aquí la esencia de los espíritus que debemos unir. No simplemente nos juntamos cuerpos tan diversos, tan diferentes, porque tenemos propósitos diferentes. Por eso somos diferentes. Si la igualdad, ¿cierto?, es una cosa que no se multiplica. En igualdad no hay multiplicación, hermano. No hay multiplicación. No hay un efecto multiplicador si son los dos iguales. Pero si son diferentes, claro que hay un efecto de multiplicación. Claro que sí. ¿Ya? Y eso trae una diferencia. Así que ojalá usted lo piense. ¿Ya? Así que las mujeres también se unieron entonces a la oración de estos discípulos. 4, ¿ya? ¿Cierto? Se hace mención de la madre de Jesús una vez más por la responsabilidad de Juan. Entonces, ¿cierto? La madre. Note por favor, Jesús se preocupó de su madre. Por eso dice, el primer mandamiento con promesa es, honra a tu padre. Mire, Jesús saliendo, yéndose, él no tenía por qué haber muerto, ¿cierto? Y ni por qué haber dejado, ¿cierto?, sola a su madre. Entendiendo el mandamiento, sabiendo que él vino a cumplir la ley, ¿sí o no? ¿Cumplió la ley o no cumplió? Aún después de muerto o después de haber ascendido o salido de este escenario, él cumplió la ley. ¿Cómo? Dejó a cargo a alguien por su madre. Y no me imagino otra cosa que Jesús bendijo a Juan por causa de su madre para que le diera todo lo que tenía que darle. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Entonces es algo importante que no lo mire así nomás. No, ok, perfecto. Pero Jesús fue responsable de sus progenitores en este sentido. Ya José no estaba, seguramente muerto, no señala la Escritura, pero ya no estaba, pero sí María estaba. Por lo tanto, el Señor se hizo cargo de eso. Y por último, entonces, lo que ya hemos estado mirando y viendo, ¿cierto? Cómo los hermanos de Jesús, ¿cierto?, se hallaban presentes en esta oportunidad, aunque algunos antes de que Jesús fuese crucificado no creían, pero ahora sí creían. Y eso es algo maravilloso. ¿Me dice amén? Entonces, mi hermano, mi hermana, busque un lugar. Adecuemos un lugar para estar juntos, para estar unánimes. Por eso se hacen los tiempos de oración. Por eso se logra estar en un lugar. Porque hay mucho hermano o hermana que a lo mejor es él nomás, o dos y no más, ¿cierto?, dentro del hogar cristiano y no tiene lugar. Bueno, la iglesia está para eso, o la congregación está hecha para eso, para venir y estar unánime orando. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario. Ahora, también es en particular nuestro devocional. Es un tiempo, ¿cierto?, de leer la Escritura y de orar. También debe hacerse, ya en forma personal, juntos, ¿cierto?, con el matrimonio, o a veces con la familia, ¿cierto?, lo que también se llama altar. Ya en la casa, levantar un altar para el Señor. Son formas y son maneras que hoy día se trata esta parte, esta área del aposento alto, de estar juntos. Porque allí se logra tener la comprensión de la palabra, se logra orar, rogar, interceder por los demás. Por lo tanto, entonces, se hace el trabajo que se trae con significativo. Suelo, chicos, de la música. Y entonces necesitamos esto. Necesitamos estar. Por eso yo le puse a este tema, ¿cierto?, un lugar, ¿cierto? Un lugar. Un lugar, hay que buscar un lugar, ¿ya? ¿Cierto? Para estar juntos con Él, para poder entonces estar con Él, sea solas, juntos con otros, pero estar. Lo importante es estar. Y el Señor prometió, ¿cierto?, que fuesen a ese lugar y Él mandaría su promesa. Imagínense usted ahora recibiendo de parte del Señor todo lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que necesitamos, ¿ya? Y eso yo creo que es válido para nosotros. Recibir todo lo que necesitamos, ¿ya?
¿Cómo no vamos a recibirlo? Yo quiero recibir todo lo que tiene Dios para mí. No sé si usted, pero yo creo que tiene Dios. Y tiene esa atmósfera espiritual sobrenatural llamada Espíritu Santo. La persona gloriosa del Espíritu. El poder, cierto, que levantó a Jesucristo entre los muertos. Esa es la promesa. Es la promesa, hermano. Así que es tremendo para nosotros y para poder entonces predicar y para que este año sea un año de multiplicación en nuestra vida, para que no nos dé vergüenza de hablar de Jesús, para que ciertamente si hemos tenido actos que no, cierto, son adecuados, correctos con la vida que tenemos, el Señor igual nos use. Igual nos use. Igual podamos predicar, igual podamos hablar, igual podamos manifestar el nombre de Jesús. Así que, hermanos amados, a tener tu aposento, a tener un lugar donde estés a solas con Dios, a solas con Jesús, a solas con el Espíritu Santo, para alabar y glorificar su nombre, para darle toda la gloria al que se la merece. Dale un aplauso al Señor por esta palabra y ponte de pie. Vamos a cantar al Señor ahora. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito es su nombre. Ponte de pie, por favor. Gracias. Que Dios te bendiga en esta hora. Alentémonos, ¿cierto? Estoy predicando 45 minutos y a ustedes lo estoy pillando, parece. Vamos. Así es, vamos, usa tus manos, vamos. Eso es. Vamos, Juanjo. Quiero ver, sí, Señor, tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar
hemos tenido la buena compañía del baterista hoy día. ¿Ah? Eso es. ¿Ya? Así que gracias, Juanjito, ahí haciendo el esfuerzo para que también nos acompañe. Así que Dios los bendiga, porque muchos, por trabajos o por otras cosas, han tenido que ausentarse. Pero ahí siempre hay alguien que nos puede ayudar. Y damos gracias al Señor por tener estos hermanos, estos elementos, estos instrumentos en las manos de Dios, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a casa, hermano, pero busque un lugar, haga un lugarcito para el Señor y tenga intimidad con Él. Él va a ser bueno. Y espere ese poder sobrenatural sobre su vida. Cada vez que ore, Él puede manifestarse. ¿Cuántos dicen amén? Levanta tus brazos al cielo. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos. Tú eres bueno y eres maravilloso. A ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Tú eres, Señor, ese Dios que necesitamos. Ese Cristo, ese Señor de nuestra vida. Señor, muchas gracias por todo y en todo. Solo a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo el Señor. Gracias. Aleluya. Espero verte durante la semana, ¿no? Y ya estar más normal en cuanto a todo. Saluda a tu hermano, a tu hermana, eso es. Si algo quieren entregar. Levantamos un clamor que es oído en los cielos. Reunión de oración cada martes a las 20 horas en Manuel Antonio Mata 811, Comuna de Quilicura. Invita el Centro de Adoración para la Familia.